Ah, bueno, eso es lo importante. Esperemos que se vayan conectando las demás niñas un momentito. Apenas sabemos qué. Desayunaron. Sí. Sí. Ah, bueno. Listo, niños. Entonces, voy a llamar a lista. Cristian Felipe. Cristian Felipe. Niños, ¿sí me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no? Profe, yo sí la escucho. Ah, bueno. Entonces voy a llamar a lista y ya resuelvo las dudas que hay con respecto a otras cositas. ¿Listo? Listo. Entonces, Andrés, ¿qué me están diciendo de Andrés? Hace rato que el internet no le quiere dar, que él tiene las diapositivas, que cómo hace para no perder la nota. Entonces, Andrés no se puede conectar, Jenny. No, profe, me llamó a decirme que no, que el internet no le quería dar, que si porfa hablaba con usted para saber cómo le mandaba las diapositivas a usted o algo así. Pero él tiene celular, tiene datos. ¿O qué le Profe, ahí pasa? sí no sé, él solamente me llamó y ya. Listo. Entonces, ya revisemos entonces a ver qué hacemos con él. Listo. Listo. Adelaida, yo la vi por ahí. Andrés Felipe Echeverry. Él es Felipe, que tiene problemas. Y Cristian Felipe. Profe presente. Usted es Andrés Felipe. Y Cristian es No, el que no, no yo está. soy Cristian. Ah, bueno. Y Andrés Felipe es el que tiene el problema. Listo. Gisley Alexandra. Gisley Alexandra. No está.
Sergio Andrés, él sí es de este grupo, ¿cierto que no? Niño, Sergio no existe, yo no lo tengo ni siquiera en la lista. Bueno, Ariel tampoco volvió. Jacqueline, presente, listo. Julie, Alexandra. Jacqueline y Julie, presente, listo. JD, Tatiana. Presente, profe. Señorita. Jenny Paola Quintero. Profe, presente. Muy bien. Juan Carlos. Por ahí los escuché. Francini. Presente, profe. Listo. Y Luis Eduardo Torres. Luis Eduardo hoy se estaba viniendo a clase, ¿cierto? Sí, pero él como que hoy no pudo asistir, no se ha visto por ahí. Listo. Entonces, no hay problema. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las exposiciones que teníamos para hoy. El que necesite que se las proyecte, me las envía al correo, con mucho gusto yo se las voy proyectando. Si necesitan, pues ya ustedes miran cómo van a hacer la exposición. ¿Listo? Así que voy a mirar la lista, quién empezaría de primero o alguien quiere empezar de primero. No encuentro los temas de exposición. Juan Carlos, arrancaría Juanca. Profe, le estoy enviando al chat las diapositivas para que me haga el favor y las proyecte. Claro que sí. Sí, ahí están enviando. Listo, ya se las voy a proyectar. Tranquilos, muchachos. A medida que vamos sacando las exposiciones, me las van mandando. Yo, mucho gusto, se las proyecto. Tranquilos, no se preocupen. Juanca, listo. ¿Sí les está apareciendo la enfermedad? Profe, no veo, pues no se ve ahí en la pantalla. A nadie le aparece. A mí no me aparece. Ella se demora un ratico por cargar mientras cargan todos los computadores. Muchachos, ¿sí se les está viendo a ustedes o no? Las diapositivas. Hola. Profe, sí, a mí sí se me ve. Juanca, ¿no se le ve? No, nada, no se ve. Voy a intentar saliéndome y volviendo a entrar. Bueno, hágale pues, nosotros lo esperamos, tranquilo.
ahora sí las veo. Pero no escucho, profe, o hablen algo porque no escucho. Sí, que hágale tranquilo, me dice cuándo le paso. Listo. Bueno, entonces, la neumoconiosis de los mineros de carbón. Pasemos a la segunda. Ujú. La segunda diapositiva. Entonces, se define la neumoconiosis de los mineros de carbón o de trabajadores de las minas, que es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de ese polvo, pues por, por periodos prolongados. Normalmente se le da a las personas que trabajan pues en las minas, o también hay casos atípicos de personas que, digamos, por inhalación digamos, por su trabajo como tal, resultan pues mm, contaminados con este tipo de material. Por ejemplo, gente que trabaja en construcción, personas que trabajan en, digamos, a ver, ¿cómo es? En trituración de piedra, o pues todo ese tipo de trabajos que siempre generan material particulado, ¿cierto? Exacto. Y también los que trabajan en areneras. Eso sí. O sea, trituración de, por ejemplo, de piedra caliza o sí, eso genera algo que se llama el sílice, que es como algo brillante que tiene la arena, y eso cuando lo trituran genera un polvo que es minúsculo. Entonces eso se absorbe al respirar, al aspirar, y llega a los pulmones. Sus efectos son parecidos pues, a la mal llamada silicosis, que en realidad es la misma neumoconiosis, pero en países como Chile así pues lo llaman así, ¿cierto? El sílice es pues como venía diciendo, es la combinación de silicio con oxígeno que entra en la composición de ciertos minerales. La sílice en forma de cuarzo se encuentra en arenas mezclada con otros minerales. Ya podemos pasar a la otra. Profe, ya podemos pasar a la otra diapositiva. Eso. ¿Cómo se ha definido? La denominación de este tipo de neumoconiosis fue acuñada por primera vez en 1942 por el Comité de Enfermedades Industriales Profesionales del Medical Research Council del Reino Unido, del Dr. Gauch. Había observado una enfermedad cuyo diagnóstico a través de radiografía se correspondía a silicosis en trabajadores con una exposición mínima a la sílice. O sea, es una enfermedad que se identificó hace muchos años, pero no sé si, creo que fue porque creo que la Organización Mundial de la Salud apenas la vino identificando, y en países que han sido mineros por tradición, las han estado implementando. Pues han estado reconociendo esa como una enfermedad laboral propiamente de los mineros de carbón. Ya podemos pasar al otro. Profe, ya podemos pasar al otro. ¿Sí me escuchan? Sí, ya la pasé, ¿no le aparece? No, no aparece ahí. A ver, yo miro acá. Dice, Está ¿qué es en, la sí, eso, que es la neumoconiosis. Bueno, la silicosis o neumoconiosis es una enfermedad que no tiene cura, infortunadamente, y que
afecta el sistema respiratorio por inhalar el polvo de sílice, que como ya habíamos dicho es la combinación del material de arenilla o ese polvo pues de extracciones carboníferas. Este material penetra en las partes más pequeñas del pulmón, como las bronquiolos y alvéolos, generando los siguientes efectos: inflamación de las paredes alveolares, aparición de fibrosis o cicatrización en los tejidos localizados entre los alvéolos y los capilares. Esta fibrosis se caracteriza por ser granulomatosa, que contiene nódulos de carácter inflamatorio y alisante. Forma un tejido cristalino dentro de las estructuras pulmonares y progresiva. Esta patología también se puede contraer por respirar otros materiales como los silicatos. Los silicatos son como lo que tienen, por ejemplo, el cemento, la arena. Creo que la cal tiene algunos componentes de eso. O sea, el material que es para construcción más que todo. O, o ¿cómo es? O construcción de vías también. Puede ser de vías de obras civiles, pues como tal. Ya podemos pasar al otro, profe. Me dice si paso porque no me aparece en la pantalla. Ya pasó, tus síntomas. Bueno, los síntomas de la silicosis se suelen presentar tras 10 o 15 años de exposición a este material. Es como un estimado, pues, porque muchas veces los pacientes presentan los síntomas incluso mucho antes o en su defecto mucho después, dependiendo pues de la capacidad de la persona. Aunque se ha establecido un límite de la cantidad de sílice que los trabajadores pueden inhalar, cuando lo superan puede llegar a poner en riesgo su salud. Pues, los síntomas más frecuentes de silicosis son, según la Asociación Gallega de Afectados por la Silicosis. La Asociación Gallega es una asociación española pues, de médicos que sacaron pues un estudio y eso arrojó los resultados, que es dificultad respiratoria, fiebre, debilidad general, tos fuerte, pérdida de peso, sudores nocturnos, dolores en el pecho, insuficiencia respiratoria. Los síntomas con el tiempo empeoran, pudiendo llevar a la muerte al afectado si no lo trata a tiempo, ¿cierto? Ya podemos pasar al otro y me dice si pasa, si está mal. Listo, ya. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, una manera, bueno, una no, muchas maneras de prevenirlo. Bueno, primero que todo, o sea, los, los protocolos se hacen más que todo en las mineras, o lo hacen las mineras, en las minas de carbón, dependiendo de la progresividad de las labores que desempeñan los trabajadores. Se pueden clasificar en tres clases. También dependiendo de si es minería subterránea, donde es socavando, o sea, que es por túneles, si es minería a cielo abierto, que ya es pues otro estilo de minería que también pues eh, genera pues esta enfermedad, aunque los parámetros digamos que son iguales en lo general, pero también se toman unas medidas específicas dependiendo de si es subterránea o a cielo abierto. Entonces sería clase 1. Esta clasificación se considera que apenas tiene riesgo si no se usan medidas para reducir la cantidad de polvo generado. Clase 2. En esta clase se toman medidas para disminuir la cantidad de polvo que inhalan los trabajadores. Y la clase 3, se informará a la autoridad competente, que decidirá las medidas a tomar y el plazo que tienen para cumplirlas. Eso pues en la medida subterránea, ¿cierto? En la minería, perdón, subterránea. Pasemos a la otra diapositiva, que es minería a campo abierto.
Se aplican prácticamente las mismas medidas y no se consideran suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores. Se complementaría con las siguientes: el aislamiento de las cabinas y los puestos de mando de las máquinas empleadas, separación correcta de la fuente de emisión de polvo y el uso de mandos a distancia, uso de unas mascarillas de protección individual de eficacia comprobada y autorizada por la institución competente, que reduzca la cantidad de polvo y polvo respirado por los trabajadores en riesgo potencial. Cabe anotar pues que los tapabocas o mascarillas para las minas, para los mineros, eh, debe ser, deben ser especiales, deben tener unos filtros especiales y tienen que proteger totalmente al trabajador de que no hayan filtraciones de ningún tipo. Esa es como uno de los requerimientos que deben tener los mineros. Pasemos a la siguiente y me comenta si paso. Elementos de protección. Bueno, los elementos de protección personal son sustituir, bueno, este no es como tal un elemento, pero sí es como una forma de protegerse, ¿cierto? Sustituir los agentes de riesgo por otros que no lo sean o sean de menor grado. Un ejemplo, por ejemplo, una herramienta que esté mal, que no tenga, o sea, que ya no sirva para hacer la operación o el trabajo, que pueden realmente generar una ineficiencia en el trabajo, pero igual genera mucha partícula, o sea, levanta mucho polvo, entonces cambiar, por ejemplo, esa herramienta. Ventilar adecuadamente sobre el foco emisor y el entorno laboral de riesgo. Constantemente se debe hacer absorción o ventilación de los lugares donde se está trabajando si se ve que en el ambiente hay mucho levantamiento de partículas. La otra es adecuar el agente de riesgo, polvo, a condiciones en que que su inhalación no sea posible. O sea, tratar de mitigar eso lo más que se pueda con ciertas medidas que ya vamos a ver. Usar guantes y tapabocas apropiados para cada gente. También es importante eh, resaltar, resaltar que el uso de guantes eh, es muy importante y sobre todo si son adecuados, porque por lo regular cuando uno trabaja siempre se toca la cara, ya, digamos, se rasca la nariz, la cara, etcétera. Entonces, eso tiene, o sea, los dedos pueden tener material particulado y uno los puede inhalar. Bueno, evitar el consumo de tabaco es como una de las medidas que se tiene para combatir, digamos, la debilidad pulmonar o las enfermedades que puede adelantar, digamos, una neumoconiosis. Humedecer la zona o lugar donde se vaya a hacer la perforación. Es importante que se esparza agua para que el levantamiento de las partículas sea mínimo en lo posible y no haya pues inhalación como tal. Automatizar los trabajos en zonas de alto riesgo. Muchas compañías pues tienen máquinas que hacen, digamos, el ejercicio de perforación y, y también pues por, para evitar que los trabajadores se arriesguen, muchas veces las ponen en uso y hace un trabajo pues mucho mejor para la empresa y también para cuidar al trabajador. Ya podemos pasar a la otra diapositiva. Diagnóstico. ¿Ya pasó? Ya acaba de pasar. Bueno, el diagnóstico, el diagnóstico médico dice que se debe realizar un examen para ver algunos aspectos que pueden estar relacionados con la silicosis, como por ejemplo
el lugar en el que trabaja o ha trabajado y otras actividades que pueden haberle expuesto al sílice. Las más frecuentes son una radiografía del tórax, tomografía computarizada, pruebas para ver la función pulmonar, exámenes para la tuberculosis, ya que es más frecuente en personas con silicosis. En esta cabe anotar que la silicosis, pues llamémoslo también así, puede, o sea, puede ayudar a generar la tuberculosis, o sea, que alguien que le dé tuberculosis se le manifieste incluso más rápido y más agresivo, porque el sistema inmunitario de la persona se va a debilitar mucho, entonces es muy riesgoso de que incluso no muera de silicosis, sino más bien de tuberculosis, dependiendo pues del caso. Eh, bueno, análisis de sangre para ver enfermedades del tejido conectivo. Eso pues me imagino que es por lo del sistema inmune. Bueno, ya podemos pasar a la otra diapositiva. Sistema de vigilancia epidemiológica. Y Juanca, listo, listo. Bueno, sistema de vigilancia epidemiológica. Yo no encontré mucho de esta, pero lo poco que encontré creo que es lo que podemos ver ahí en la pantalla. Identificar la causa de la enfermedad laboral, que es como el primer paso, ¿cierto? Identificar el número de incapacidades laborales y sus causales, cambiar de labor a quienes presentan riesgos inminentes y enviarlos a chequeos médicos periódicos, hacerle seguimiento periódico a los obreros con chequeos médicos, bueno, repetir lo mismo, capacitaciones en riesgos laborales, pues que eso es como, debería ser como de primero, pero también cabe pues resaltarlo ahí. Prohibición del consumo del tabaco y fomentar campañas que inviten a prevenirlo. Eso pues lo hacen algunas compañías, ya que obviamente pues muchas personas, muchos obreros fuman, entonces eso ayuda a aumentar la silicosis, o sea, los síntomas de la silicosis, que se vuelva más agresiva progresivamente. Humectación del lugar de trabajo como manera de prevenir el levantamiento de material particulado. Adecuar áreas de ventilación libres de material particulado lo mejor posible, o sea, lo más adecuado posible o lo que más le resulte conveniente a las minas, pues como tal, o a los obreros, pues obviamente. Recalcar el uso de los elementos de protección, la importancia de estos al momento de realizar la labor. O sea, siempre estar, digamos, que encima de los trabajadores, recalcándoles la importancia de por qué se deben proteger y qué puede pasar si no lo hace. Mantener la herramienta limpia y cambiar las que estén obsoletas. Eso ayuda a hacer un trabajo más eficiente y permite que Esperemos como que Juanca se le salió la llamada. Esperemos que vuelva e ingrese.
Profe, por un momento se me cayó la llamada, la videollamada. ¿Hasta dónde me escucharon? Íbamos hasta humectación del lugar de trabajo. ¿Sí le está apareciendo la diapositiva? Profe, sistema de vigilancia epidemiológica, ahí vamos. Sí, íbamos en el punto que dice humectación del lugar de trabajo en sistema de vigilancia. Bueno, entonces, adecuar áreas de ventilación libres de material particulado lo mejor que se pueda. Recalcar el uso de los elementos de protección y la importancia de estos en el momento de realizar la labor. O sea, es siempre importante estar diciéndole a los obreros por qué se deben usar los tapabocas, los guantes, cuáles deben ser los periodos de descanso también para tratar de evitar la inhalación del material particulado o estar, digamos, en los socavones mucho tiempo y también mantener la herramienta limpia y cambiar las que estén obsoletas. Eso permitirá que el trabajador tenga una labor más eficiente y se exponga menos tiempo a la inhalación del material particulado objeto de su trabajo, ¿cierto? Profe, yo por acá tengo un video de que no sé si se podría proyectar, ya usted dirá, es algo que explica brevemente qué es, pues, qué es la silicosis o neumoconiosis. Ya usted dirá, Sí, no hay problema. Y usted lo tiene para podérnoslo a nosotros. yo O lo busca en dónde. ahí le mandé el link, Ya mismo voy a buscar. listo. Sí lo están escuchando. Profe, se escucha muy pasito. De pronto es el volumen en YouTube del video. Espéreme, yo lo descargo por otro lado. Sí lo están escuchando tampoco. Profe, no. Yo creo que lo más conveniente es que cada uno lo reproduzca en su PC. Igual eso no demora mucho. Venga, yo le doy el último intento acá a ver si me da. Estoy compartiendo.
Lo voy a hacer desde el celular porque yo sé que yo tengo problemas de audio con el computador. Ahora sí o tampoco. Profe, no. Ah, no, entonces sí tocó cada uno. Cada uno. Cada uno que lo miremos, ¿listo? Niños, cada uno mírelo.
Listo, terminaron de verlo. Bueno, muchachos, habíamos quedado que todos ingresáramos al link porque no había forma de verlo. Entonces en eso quedamos, que todos lo viéramos y nos... Bueno, listo. Entonces, los que lo vimos, muy bien. Muchachos, son enfermedades de origen laboral que simplemente por estar expuesto a ese tipo de material puedo presentar esa enfermedad como tal. Y obviamente la ARL debe estar en la responsabilidad de responderme a mí por ese tipo de enfermedad que estoy presentando. Juanca, muy bien, estuvo todo muy claro, listo. Sigamos entonces con la otra persona que le toca exposición. ¿Quién le tocaba después? Profe, a mí, yo ya le mandé las diapositivas al correo. Ah, bueno, ya voy a... Jenny o Alexandra, ¿cuál de las dos? Jenny. Jenny, listo. Jenny, ya, espera un momentico, la descargo para poderte mostrar de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, profe.